los ciegos ven, los mudos cantarán. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar. Libre soy. Ya, oremos. Padre Celestial, Señor Jesús, primero que todo te doy gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la alabanza, gracias por la presentación de esta hermosa bebé que nos cayó de sorpresa. Gracias porque nos bendices, pudiendo ser la congregación que la acompañó en su presentación. Gracias, Dios, por cada hermano que preparó este culto, y también gracias por la oportunidad de poder compartir un tema con mis hermanos. Gracias, Señor. Y dejamos todo esto en tus manos. Te pido que tú puedas hablar a través de mí, que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones de mis hermanos y el mío también. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy bien, hermanos, la verdad es que me gustaría partir diciéndoles el nombre de este tema, pero hasta el momento no tiene nombre. Así que si cuando termine el tema alguno de ustedes me quiere sugerir algún nombre, yo voy a estar contenta de considerar su propuesta. Gracias. Pero como no tiene un nombre, voy a partir con una pregunta, y es una pregunta sencilla, considero yo, y es... ¿qué cosas ha tomado el Señor en tu vida y las ha transformado en algo totalmente distinto? Desde que el Señor Jesús llegó a mi vida, Él ha ido transformando varias cosas, y yo sé que... Permiso. Y yo sé que no es algo que Él haga conmigo, sino que es algo que Él hace siempre. Por eso es que creo que no es una pregunta difícil. Entonces, ¿qué cosas ha transformado el Señor en tu vida desde que llegó? Algunos ejemplos pueden ser... tomó tu corazón miedoso y lo transformó en un corazón valiente, o quizás tomó tu rabia y la transformó en perdón, a lo mejor tomó tu soledad y la transformó en amor,
Y como yo no sé qué es lo que ustedes están pensando, sí les puedo decir lo que yo estoy pensando. Y es que una de las cosas que yo le entregué al Señor hace un par de años ya, era mi inseguridad de creer que aunque yo diera lo mejor de mí, no iba a ser suficiente. Y se lo entregué al Señor y Él me devolvió la convicción de creer que cuando Él te llama no se trata de mis capacidades, sino que es de mi actitud al decir sí, y en realidad solamente Él necesita un corazón obediente. Entonces eso es un ejemplo de algo que el Señor cambió en mi vida y me trajo de ese miedo, lo tomó y lo transformó en una convicción que hasta el día de hoy vivo. Y es por eso que estoy parada aquí. De eso vamos a hablar hoy, de transformación, de cosas que Jesús toma y de una forma maravillosa las transforma y lo que devuelve es algo totalmente distinto. Y vamos a hablar voy a poner 3 ejemplos. Yo le pedí fotos, pero no sé si están. La primera, la cruz. Vamos a hablar de la cruz primero. La cruz, antes de que viniera Jesús al mundo, la cruz para los romanos, y no solamente para los romanos, sino que todos los que conocían el Imperio Romano, era sinónimo de castigo y humillación, pero era algo extremo. Y no solo castigo y humillación, sino que significaba miedo y terror. El objetivo de la cruz, en el origen de que la crucifixión existiera y de que fuera una condena para los prisioneros, era que cuando los enemigos o cuando los traidores vieran a un preso que estaba siendo crucificado, sirviera de escarmiento para ellos, para los espías, para los traidores, para los enemigos del Imperio Romano. Entonces, cumplía su objetivo, pero a la línea del pie. A lo mejor más de alguno de ustedes ya sabe qué significaba morir crucificado, pero si no, yo se los cuento brevemente. A la persona la clavaban entonces, no a todos, a algunos los amarraban, pero la mayoría dice que los clavaban de las manos y de los pies cruzados. Y para tú poder respirar, considerando que estabas colgado, tenías que erguirte sobre tu cuerpo y poder respirar y luego soltar. Entonces, en eso que tú te erguías, hacías fuerza sobre los clavos y pasaban 3 cosas. Primero, te desangrabas. Segundo, era un dolor extremo. Gracias, Leo. Y tercero, varios órganos de tu cuerpo comenzaban a fallar. Entonces, lo mejor que te podía pasar era que al estar alguien crucificado, de tantas veces que intentabas incorporarte y respirar, murieras desangrado, y eso era como lo mejor que te podía pasar, y si no, entonces era una muerte lenta, y lo que hacían algunos soldados era que te rompían las piernas, porque ya llevabas mucho tiempo a lo mejor agonizando, entonces al romperte las rodillas, ya no podías ponerte de pie, ya no podías respirar y morías asfixiado. Entonces de una u otra forma seguía siendo algo terrible. Y yo espero que con esto que les cuento logren, me crean, cuando yo les digo que para un esclavo, para un prisionero, que le dijeran que su condena era muerte de cruz, hacía que se orinaran. Si ellos, de solamente escuchar e imaginar lo que ellos iban a tener que vivir y pasar. Entonces es tremendo lo que generaba en ellos la cruz en sí. Era horrible. Viene Jesús al mundo, está sus 3 años de ministerio, y luego Él pasa por todo esto, por esta muerte de crucificado. Sabemos que es por el perdón de nuestros pecados, y lo que estaba haciendo Él en la cruz era pagar el precio que nos correspondía a cada uno de nosotros. O sea, lo que Él estaba haciendo en la cruz era lo hacía por amor a nosotros. Entonces, cuando Jesús toma eso que para el mundo era horrible y causaba miedo y causaba terror, y viene y se sacrifica y nos da el perdón de los pecados y la salvación, lo que hace es tomar la cruz, que era lo que nadie quería,
y transformarla en lo que hoy en día todos necesitamos. Entonces eso que generaba tanto terror, que era la cruz, hoy en día es símbolo de esperanza. Entonces ese cambio en la mentalidad de todos nosotros, que a lo mejor uno puede decir, pero si la cruz, todos andan con una cadenita aquí. Ya, ese cambio fue algo tremendo que solamente el Señor y su poder pudo hacer. El Señor con su poder pudo hacer. Ahora para mí y para nosotros, la cruz, eso terrible, está llena de amor. Porque Jesús tiene eso, el poder de transformar eso que nadie quiere y convertirlo en el símbolo de lo que todo el mundo necesita. Entonces la cruz era como miedos, que generaba miedo. Entonces podría ser algo como, entrégame tus miedos y lo transformaré en esperanza, así como lo hice con la cruz. La segunda imagen. Estamos hablando de transformación y la segunda transformación, no voy muy rápido, la segunda transformación también es simbólica. Y está en Juan, capítulo 18, versículo 16 al 18 voy a leer. Capítulo 18, versículos del 16 al 18. El contexto de estos versículos es que a Jesús lo habían arrestado hace poco. Entonces Pedro van a la siga de Jesús con Juan, pero solamente Juan puede entrar, Pedro queda afuera, y aquí es la primera vez de las tres que Pedro niega a Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a leer. Versículo 16, yo tengo la nueva traducción viviente. Esa es mi versión. Versículo 16. Pedro tuvo que quedarse afuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo, que conocía al sumo sacerdote, habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Recordemos quién era Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesús. Pedro estuvo con Jesús durante todo su ministerio, fue el primer discípulo a quien Jesús llamó, al que le cambió el nombre y le dijo, tú, Simón, ahora serás Pedro. Pedro que había visto cómo Jesús había transformado la vida de los demás, lo había acompañado en sus viajes. Pedro que sabía que Jesús era el Hijo de Dios, que habían caminado horas con conversaciones profundas. Pedro que era cercano a Él, que era cercano al Señor. Imagínense ustedes la sensación de Él cuando le preguntan, ¿tú eres de los que andaba con Él? Y Él no tuvo la valentía de decir que sí, dijo que no. Imagínense cómo sonó su corazón. ¿Por qué? Porque la decepción de saber que no fuiste capaz de hacer lo correcto, aún habiendo estado con Jesús durante 3 años, es doloroso, es decepcionante y te hace sentir cobarde. Entonces, lo que estaba pasando con Pedro era algo horrible, era algo feo. Y aquí va la palabra que tiene que ver con la imagen. Hay una palabra en griego que se pronuncia antrakian, que significa fuego de carbón. En mi Biblia, la traducción es fogata con carbón. En otras Biblias, la traducción son brasas y en otras fuego. Les voy a leer solamente el versículo 18, que es el que tiene esta palabra, antrakian, y lo voy a leer como si lo estuviera traduciendo del griego
pero a lo bruto, como a lo Tarzán, ¿ya? Entonces tengan eso en consideración, no va a tener tanto sentido, pero así es como si yo tradujera palabra por palabra. Recordemos que el versículo 18 dice, como hacía frío, los sirvientes de la casa, ustedes pueden ir siguiendo su versión si quieren. Traducido dice, habían estado de pie, pero los esclavos y los subordinados auxiliares, fuego de carbón, antraquián, habiendo hecho, porque frío estaba haciendo y estaban calentándose, estaban siendo también él, Pedro, con ellos, habiendo puesto de pie y calentándose. Antraquián, fuego de carbón. Cuando Pedro pasa por esto, doloroso para él, habían brasas. ¿Qué significa eso? Que la próxima vez que Pedro volviera a ver brasas, le iba a recordar ese momento de humillación y de cobardía que él pasó. Doloroso. No sé si ustedes han pasado por alguna situación que te genera tanto dolor, pero hay algo que tú escuchas y te recuerda. Hay algo que tú ves y te lo recuerda. Imagínense que cada vez que Pedro viera fogatas, recordara lo cobarde que fue, lo incapaz de reconocer a Jesús como su maestro. Y lo curioso es que esta palabra, antraquián, aparece solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la segunda vez que aparece, les voy a dar un contexto, es cuando Jesús ya había muerto, los discípulos todavía no sabían que él había resucitado. Como Jesús había muerto, ¿qué hizo Pedro? Y en realidad los demás discípulos volvieron a hacer lo único que ellos sabían hacer, que era pescar. Entonces, Pedro y los demás discípulos estaban pescando. Y se acerca un hombre a la orilla y les grita y les dice, voy a parafrasear, ¿cómo estuvo la pesca? Y ellos les dicen, no hemos pescado nada. Entonces Jesús les dice, echen las redes al agua, y cuando ellos intentaron sacar las redes, no pudieron porque estaban llenas de peces. Sí, se parece como a la primera vez que Jesús conoció, o sea, cuando Jesús llamó a Pedro. Cuando pasa esto de que no podían sacar las redes, Juan le dice a Pedro, él es el maestro. Y Pedro, sí, me di cuenta. Entonces, ¿qué hace Pedro? Salta al agua y va donde Jesús, a la orilla. Y Jesús tenía en la orilla brasas con un pescado y pan. Entonces vamos a leer ese versículo que está en Juan, capítulo 21, versículo 9. Lo voy a leer primero en mi versión y luego la traducción desde el griego, que ya saben que cuesta un poquito. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a las brasas y pan. Y en la traducción dice, como por lo tanto pusieron planta de pie desde hacia adentro a la tierra, están viendo antraquián, fuego de carbón, yaciendo, y pescadito yaciendo encima y pan. Entonces ya sabemos que las brasas para Pedro significan una historia de fracaso y de cobardía. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús cuando fue a buscar a Pedro? Jesús le había dicho a Pedro que él iba a ser un pescador de hombres, pero cuando Jesús fue crucificado y murió, Pedro volvió a pescar peces, porque eso era lo que él sabía hacer. En eso él era bueno. Entonces lo que Jesús vino a hacer fue redimir el llamado de Pedro. Fue el que resucitó, vino a resucitar el llamado de Pedro, a buscarlo. Y cuando viene a su encuentro, el Señor le prepara la mesa, pero de forma intencional también están estas brasas. Porque eso es lo que hace Jesús. Toma esto, que en este caso son las brasas, y lo transforma de una historia dolorosa al mayor testimonio de gracia de Pedro. Cuando Pedro volviera a ver brasas, la historia ya no iba a terminar en lo cobarde que él había sido, en que no había sido capaz de reconocer a Jesús como su maestro, sino que iba a terminar en cómo Jesús
Y su amor fue más grande y volvió a buscarlo porque él tenía un llamado que no podía darle en la espalda. Y porque Jesús no se rinde con ninguno de nosotros. Entonces, eso fue lo que terminó significando las brasas para Pedro, en su mayor testimonio de gracia. ¿Cuántos de esos hay en nuestra vida? ¿Cuántos fracasos o errores Dios ha convertido en nuestros mayores testimonios de gracia? Y aquí voy a abrir un paréntesis, y es que a veces pasamos por procesos que son difíciles y son dolorosos y que solamente los conoce el Señor y tú. Y por su gracia generan herida en nosotros y por su gracia logran cicatrizar y logras salir de ahí, pero queda una yayita. Esas cicatrices no hay que maquillarlas, porque al final son las que le dan autoridad a tu testimonio para poder hablar de lo que Dios hizo en tu vida y de que si lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo también. Jesús hace eso. Toma lo contaminado, lo corrompido, lo doloroso de recordar para limpiarlo y darle propósito. Amén. Siguiente. Ya. La siguiente transformación ya no es tan simbólica, pero igual vamos a usar un símbolo que es un jarrón de piedra. Y esto se basa en el primer milagro que hizo Jesús. No sé si recuerdan. Es cuando convirtió el agua en vino. Les voy a parafrasear la historia. Eran las bodas en Canaán, las bodas que duraban días. Y en medio de la boda se termina el vino, que eso era terrible, no solamente para la familia del novio y la novia, sino que para ellos dos también. Entonces era un problema más o menos grave. Y viene María, que era amiga de los novios, y le dice a Jesús, y yo el otro día se lo contaba a Benja y me daba risa, pero se los voy a contar igual a ustedes, así. Viene María y le dice a Jesús, se acabó el vino, tienes que hacer algo. Y Jesús le dice, no mujer, porque todavía no es mi tiempo. Entonces estaban los sirvientes ahí, y Jesús le dice, no, porque todavía no. Y María mira a los sirvientes y les dice, hagan todo lo que Él les diga. Y se va. Versículo 6 del capítulo 2 de Juan. Versículo 6 del capítulo 2 de Juan. ¿Se lo pillaron? Digan amén. Gracias. Versículo 6. Voy a empezar del 4 mejor. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Yo he leído muchas veces esta historia, pero todas las veces que lo leí pasé por alto el detalle de que las tinajas eran tinajas que usaban los judíos para un lavamiento, para purificarse. Y aquí va un dato, y es que en el Antiguo Testamento, en Levíticos, dice que los hombres, las personas cuando se lavaban porque estaban impuros, el agua también quedaba impura. Por ende, el jarrón o la cerámica donde estaba el agua también quedaba impuro. Así que lo que tenían que hacer era romperlo. Y ahí hay una pérdida de material importante. Y si no, en Números dice que si un hombre tocaba algo de madera, que podría haber sido un jarrón o una vasija, había que lavarla porque había quedado impura. Pero no decía nada de la piedra. Entonces los judíos creían que las piedras eran más resistentes a lo impuro que la cerámica y la madera. Por eso es que estos jarrones eran de piedra. Y ese lavamiento para poder purificarse eran rituales y ellos los hacían en obediencia a la ley.
Y nosotros sabemos que lo único que ellos estaban limpiando con esa agua eran sus manos o su cuerpo, pero su corazón seguía sucio, seguía contaminado. Jesús cambió el agua de estas vasijas, Jesús cambió el agua en vino. Vino que en la Santa Cena simboliza su sangre. ¿Ya la pillaron? Sangre que derramó cuando se entregó como sacrificio para pagar por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Esa sangre sí limpia. El sacrificio de Jesús propició para todos el perdón de nuestros pecados, limpiando los corazones de los que tienen fe. Y aquí voy a parar para leer Hechos 15, del 8 al 9, y lo leo rapidito. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. El agua no limpiaba, la sangre de Jesús sí limpia. Y si hay alguien aquí que no es convertido todavía y me va a decir, pero yo ayer me manché con sangre y me ensució, eso no limpia. Sí, es cierto, la sangre ensucia, pero nosotros hablamos de la sangre refiriéndonos al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y que cuando Dios nos ve, lo hace a través de Jesús. Y Él nos ve limpios a través de Jesús. Por eso decimos que su sangre nos limpia. Ahora, este cambio, esta transformación, que es pasarle a Dios un corazón sucio, dañado, y que Él te devuelva un corazón limpio, no es para que el hombre siga pecando como esclavo del pecado, sino para que pueda vivir en el Espíritu una vida santa. Amén. Ya voy a la conclusión. Imagínense que Dios dice, entrégame tus miedos y los transformaré en esperanza, como lo hice con la cruz. Entrégame tus fracasos y derrotas para convertirlas en testimonios de gracia, como lo hice con Pedro. Entrégame tu corazón sucio y te daré un corazón limpio y un nuevo comienzo. Es un proceso constante donde le entregamos al Señor todas las áreas de nuestra vida para que Él las vaya transformando todos los días hasta que nos podamos convertir, hasta que yo me pueda convertir en la mujer que Dios soñó cuando me formó en el vientre de mi madre. Dios tiene muchos sueños, así como nosotros soñamos cosas y a veces los sueños son lo que nos motivan a levantarnos, a seguir luchando, a trabajar, a estudiar. Así también Dios tiene sueños y cada uno lleva un nombre y tú eres uno de los sueños de Dios. Entonces, ¿por qué esta transformación? Porque la idea es que no te mueras sin convertirte en lo que Dios soñó que tú ibas a hacer. ¿Por qué tengo que dejar que Dios vaya transformando mi vida? Porque así voy a lograr ser un día lo que Él soñó de mí. Pero a veces nos estancamos y nuestro corazón espiritual se endurece y nuestra mente se vuelve terca y no dejamos que Dios siga moldeando nuestra vida. Creemos que es mejor a nuestra manera y dejamos de ser, dejamos de lado la palabra y ya no queremos que nos corrijan. Somos duros al cambio, somos duros cuando el Señor intenta moldearnos. Y esto pasa. Y me pasó y me pasa. Y ahí es donde nos estancamos. No quiero dar ejemplos porque todos sabemos en qué área hemos impedido que el poder de Jesús siga transformando nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos va limpiando y nos va transformando siempre y cuando se lo vayamos permitiendo. El Señor no te va a obligar, no va a hacer que tú un día te despiertes y ya seas lo que Él soñó. No, no es así. Es un proceso donde tienes que renunciar todos los días a ti, a lo que tú quieres, a
a tus propios sueños, para que así pueda ser Dios el que vaya formando, el que vaya guiando, el que vaya direccionando tu vida. Y para terminar, voy a leer Romanos 12:2, o a lo mejor alguno se lo sabe de memoria. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar, ¿ok? Pueden ponerse de pie. Señor Jesús, mi Dios, primero que todo te doy gracias. Gracias por esta palabra que tú has podido compartir a través de mí con todos nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has permitido que podamos escudriñar tu palabra un culto más. Gracias, Señor, te doy porque a pesar de que no lo merecemos, tú nos buscas, tú quieres transformar nuestra vida. Tú soñaste con cómo sería de mujer, cómo sería ese hombre cuando le estabas formando. Y creo que uno de los mayores miedos que hay en mi corazón es morir sin haber logrado ser la mujer con la que tú soñaste. Te pido, mi Dios, que en este momento puedas, primero que todo, perdonar nuestros corazones. Si hemos sido testarudos, si no hemos dejado que tú nos corrijas, que tú nos direcciones, si hemos querido hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, si hemos impedido que tu espíritu vaya transformando nuestra vida, a lo mejor porque nos da miedo, a lo mejor porque creemos que va a ser algo doloroso. Te pedimos perdón y ayúdanos a poder ser moldeables y cada vez que tú estés trabajando en nuestra vida, nosotros rendirnos a esa mano que amorosamente va a transformar todas las áreas de nuestra vida. Cada uno de nosotros te permita entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón para que lo revises y para que pueda ir siendo cada día conforme a lo que tú quieres y a lo que tú esperas de nosotros. Gracias, Dios, por tu amor. Gracias porque así como tú transformaste la cruz, transformaste el testimonio de dolor de Pedro y transformas también un corazón sucio. Todo eso, Señor, tú lo has seguido haciendo y es lo que tú sabes hacer, cambiar lo malo, lo feo por amor, por algo hermoso que no merecemos. Gracias, mi Dios, por este tiempo y gracias también por la oportunidad de poder compartir un tema con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén.